todos y todas las personas que están ya con nosotros. Nos da mucho gusto. Como saben, esta es una de las, si no estoy mal, es la tercera conferencia previa al evento del Congreso Antropología 2023. Qué bueno que podemos estar en esta modalidad con algunas personas que están trabajando cuestiones muy interesantes, que vinculan distintos campos y distintas disciplinas y distintos temas, o con esa idea de antropología, pero ligada con otros campos. Entonces es un enorme gusto para mí en lo personal, porque ya tenía muchas ganas de conocer a Roger y trabajar con él, así que bienvenido Roger Sansi, que nació en Barcelona, España, en 1972. Tras estudiar en las universidades de Barcelona y París, se doctoró en antropología en la Universidad de Chicago en 2003. Ha trabajado en King's College y Goldsmiths College, Universidad de Londres. Actualmente es profesor de antropología social en la Universidad de Barcelona, España. Ha hecho investigación sobre la cultura y religión afro-brasileña, el concepto de fetiche y don, y sobre el arte contemporáneo en Barcelona. Entre sus publicaciones, que es una lista larguísima, pero hace un par de cosas para señalar: los libros Fetishes and Monuments, 2007, Sorcery in the Black Atlantic, 2011, Art Anthropology and the Gift, 2015, y The Anthropologist as Curator, 2019. Entre también una larga lista de otro tipo de publicaciones, capítulos del libro, textos en español, bueno, en castellano, en catalán y en inglés, en distintas revistas. Así que es un placer de veras grande para mí presentar a Roger Sansi. Adelante, Roger. Muchas gracias. Muchas gracias, Anne. Entonces, cuando me invitasteis a participar, antes que nada os tengo que agradecer. Y evidentemente, pues para mí, evidentemente, también sería mucho mejor estar ahora con vosotros en México, donde no he estado pues desde hace, yo qué sé, 20 años. Y bueno, pues cuando me invitaste, Anne, me hablaste de que vais a hacer una conferencia sobre a partir un poco alrededor de la idea de terceros espacios. Y yo, sinceramente, empecé a pensar un poco qué es lo que yo había pensado, qué es lo que yo había dicho sobre terceros espacios. Es un concepto que más o menos conocía, pero no había tratado mucho. Luego pensé que igual lo que podía hacer era hablar sobre arte deslocalizado, sobre arte fuera de su lugar habitual. Me pareció interesante esta idea, puesto que, aunque no sé mucho sobre teorías de tercer espacio, esta idea me sugiere la idea de la creación de un espacio alternativo, es decir, que no sea ni una cosa ni su contrario, por decirlo así, que sea un espacio tercero. Y ese espacio tercero, de alguna forma, me sugiere la idea de un desplazamiento, un salir fuera de un lugar establecido. En los últimos años me he interesado en el arte como objeto de investigación, pero no en el arte en sí mismo, sino el arte, más bien el arte que intenta ser algo diferente del arte, algo que intenta ser algo más que el arte. Este arte, más allá del arte, empieza su desplazamiento a partir de desaprenderse a sí mismo, empezar de cero por otro lugar diferente. Para mí es interesante investigar el arte fuera de lugar en comparación con la antropología. Y la pregunta que voy a intentar, en realidad no voy a intentar responder, pero sobre la cual voy a intentar pensar un poquito hoy, es cómo puede ser una antropología que intente ser diferente de lo que ha sido hasta ahora, que intente ser algo más que la antropología, y qué sucedería si desaprendiésemos la antropología y empezásemos por otro lugar. En esta charla lo que voy a proponer es reflexionar sobre dos ejemplos de arte deslocalizado, esperando en las conclusiones poder aportar alguna contribución a esta reflexión, si no me pierdo por el camino, si no me pierdo un poco por estos terceros lugares. Entonces, antes de explicar estos casos, tendría que explicar de qué hablo cuando hablo de deslocalización en el arte. Entonces, no se trata de museos yéndose a otra ciudad o otro país para pagar menos impuestos o para tener sueldos más bajos entre sus funcionarios. Se trata de una práctica conceptual que se ha vuelto bastante común en la última década, de realizar proyectos artísticos de una institución fuera de esta institución. Esta práctica está asociada con
ideas, prácticas de la así llamada crítica institucional en arte, la idea de que las instituciones artísticas son elitistas, son exclusivas, están encerradas en sí mismas y se tendrían que abrir de alguna forma. En general, esto implica hacer proyectos localizados, lo que en inglés se llama site-specific, en lugares muy diferentes de la institución. En general, como sabemos, pues en lugares, si es muy diferente una institución artística, pues hay lugares marginales, lugares pobres, lugares en los cuales se encuentran realidades que en principio no se encontrarían en una institución artística que sería por definición pues, elitista y exclusiva. Estas prácticas localizadas acercarían la práctica artística a la etnografía antropológica. Las críticas que muchas veces reciben estas prácticas artísticas desde la antropología es que cuando los artistas intentan hacer etnografía, estas etnografías son muy superficiales, que los artistas no tienen formación antropológica y que se comportan pues, como aficionados, como amateurs. En esta presentación voy a hablar bastante sobre esta cuestión del amateurismo, de qué quiere decir ser un aficionado. Y lo voy a hacer a través de estos casos que voy a explicar. Empezando por el primero, la foto que os enseño es una foto de la Fundación Joan Miró en Barcelona. Es una fundación que se hizo gracias a la ayuda del artista Joan Miró, un gran artista modernista internacional que, como sabéis, es de Barcelona. La fundación pues, es este hermoso e impecable edificio modernista en lo alto de la colina de Montjuïc, con vistas a toda Barcelona. Alberga la colección de Miró y, como podéis ver, con sus paredes blancas y rodeada de pinos encima de la montaña, pues a mí, como nativo de Barcelona, bueno, yo he ido a la fundación desde que era pequeño. Me llevaba a la escuela para ver obras de Miró. Siempre me ha parecido pues, una especie de acrópolis moderna en Barcelona, ¿no? Una especie de templo del arte encima de la montaña. Detrás de la montaña encontramos, esto, si consigo hacer las dos cosas al mismo tiempo, estos serían fotos de la Fundación Miró. No sé si la conocéis, pero bueno, si venís a Barcelona vale la pena que vayáis porque es muy bonita. Y esta foto igual es de un sitio que no lo conocéis. Es un barrio que está detrás de la colina de Montjuïc, donde está la Fundación Miró. Es el barrio de Bellvitge. El barrio de Bellvitge está muy cerca de la Fundación Miró, pero al mismo tiempo está muy lejos, ¿no? Tanto en términos sociales como simbólicos. El barrio de Bellvitge antaño fue un cruce de caminos en la periferia de Barcelona y durante los años 60, bajo la dictadura franquista, se desarrolló en un gran proyecto de viviendas para inmigrantes de otras partes de España que llegaban en busca de trabajo durante el boom industrial de la ciudad. Bellvitge también es un gran proyecto arquitectónico, modernista, como la Fundación Miró. Son edificios residenciales de gran altura, rodeados de jardines, con amplias vías para el tráfico, pero la calidad del proyecto siempre fue cuestionada, incluso por los residentes. Decían que los edificios estaban mal construidos, que los apartamentos eran pequeños, que no había jardines todavía en la época, solo había descampados, basura, polvo y marginación. Desde muy temprano, una asociación de vecinos se organizó exigiendo mejoras en el barrio. Y hoy en día Bellvitge es una zona obrera, pero es una zona relativamente tranquila, que tras décadas de contienda política ha conseguido servicios públicos de buena calidad, tiene parques, tiene escuelas, tiene bibliotecas. De todas formas, en el imaginario de la Barcelona burguesa, que va a la Fundación Miró, sigue siendo un lugar marginal y feo que la gente ve solo de lejos cuando pasa por la autovía a salir de Barcelona. Definitivamente no es un lugar turístico como la Fundación Miró. Pero en este barrio hay un proyecto artístico. Este proyecto artístico se llama La Fundició, o La Fundición, a no confundir con la Fundación Miró. Es una cooperativa de red social que tiene un espacio en un sótano de Bellvitge y en 2014 les propusieron a este colectivo participar en uno de los ciclos del Espacio 13, que es la sala de exposiciones para artistas emergentes en la Fundación Miró. Este ciclo se llamaba Arqueología Preventiva y proponía una serie de proyectos deslocalizados fuera del museo en el que diferentes artistas trabajasen con el patrimonio histórico de los alrededores de la Fundación Miró. En principio en Montjuïc, pero en la montaña, donde está la Fundación Miró,
Pero este colectivo de Bellviche, la Fundició, propuso convertir su espacio artístico en Bellviche en una extensión o en una delegación de la Fundación Miró. Y rebautizaron su local como Espacio 1415, después del Espacio 13, donde tenían que exponer. La Fundició definió el proyecto en estos términos. Entendemos que poner en relación a los agentes, el trabajo, los saberes y los discursos provenientes del campo del arte contemporáneo con los presentes en el contexto de Bellviche pasa por crear zonas de contacto, es decir, tiempos y espacios en los que poder abordar colectivamente los puntos en común y las controversias que pudieran haber entre ambas esferas. No tratamos, pues, con el espacio 14-15, de crear un espacio dialógico neutral, ni tampoco, por descontado, coadyuvar en un proceso de colonización cultural. Por el contrario, aspiramos a generar, en colaboración con todos los implicados, un espacio en el que se puede marcar la posición desde la que habla cada uno, sus estructuras de referencia y los hábitos que cada uno encarna, con el objetivo de construir colectivamente un conocimiento común sobre la producción de memoria. Fin de la cita. Una de las actividades organizadas fue una caminada desde la Fundación Miró hasta el espacio 14-15. Esta caminata duró pues, unas 2 horas y media, más o menos. Este paseo fue acompañado y guiado por historiadores locales, quienes explicaron las transformaciones de los diferentes barrios que atravesábamos. Cuando llegamos a Bellviche, hubo una discusión abierta sobre los problemas urbanísticos del barrio, y la discusión, creo, fue bastante interesante. Déjame pasar aquí pantalla. Esto es la entrada del espacio 14-15. Mientras algunos criticaban la mala calidad de los edificios, otros defendían su arquitectura, argumentando que el principal problema del barrio en sus orígenes era la falta de servicios más que los propios edificios en sí. Y entonces recuerdo que uno de los participantes en esta gira hizo una intervención muy crítica. Dijo algo así como que ustedes, los artistas, piensan que pueden hacer cualquier cosa, recorridos históricos, discusiones sobre urbanismo, pero ustedes en realidad son aficionados. Realmente no saben de lo que están hablando. Solo más tarde supe que este hombre era un famoso catedrático de geografía, que de hecho era mi colega en la Universidad de Barcelona. Según esta visión que tenía mi colega de la universidad, los artistas no son científicos sociales, no son antropólogos, no son historiadores, no son geógrafos. Aunque en el arte contemporáneo se ha vuelto común que los artistas trabajen como tales, ¿no? Se habla de artista como historiador, el artista como etnógrafo, el artista como etcétera. Pero en realidad son solo aficionados, son solo amateurs, no son profesionales, no son expertos. Por otro lado, los centros de arte se han convertido pues, en cualquier cosa menos en museos, o intentan ser cualquier cosa menos museos, ¿no? Se hacen laboratorios, asambleas, archivos, escuelas, centros de investigación, residencias, se expanden, se deslocalizan, hacen asociaciones, hacen intercambios. De ahí que no solo el artista, sino también el comisario, el curador, pretende hacer muchas cosas, además de un experto que se ocupa de obras de arte. Esto es lo que la teórica del arte, Edith Rogoff, llama el campo expandido del arte, en el que el arte se ha convertido en una multiplicidad, una proliferación de prácticas más allá del arte mismo. Hay otra referencia importante en este tipo de temas que sin duda conocéis, que es Néstor García Canclini. García Canclini pues, ha argumentado que el arte contemporáneo se ha vuelto en los últimos 20 años lo que llama posautónomo, ¿no? Dice que las prácticas artísticas basadas en objetos se han ido desplazando cada vez más a favor de prácticas basadas en contextos, hasta el punto que las obras ahora se insertan en los medios, en los espacios urbanos, en redes digitales, formas de participación social, donde las diferencias estéticas parecen disolverse. Y esto, en parte, es consecuencia del hecho que la sociedad contemporánea ya no se basa, según Canclini, en narrativas fuertes de la modernidad. La sociedad contemporánea no tiene una historia, un proyecto, una visión de futuro, ni en términos políticos ni en términos religiosos. En esta situación, el arte aparece como una posibilidad, no como una política o religión alternativa, sino simplemente como un espacio que puede proporcionar metáforas para abordar lo que Canclini llama inminencia. Esta formulación, de hecho, yo argumentaría que acerca a Canclini a la noción que tiene Rancière de la política de la estética como una nueva distribución de lo sensible,
Pero Canclini no quiere reducir o circunscribir la práctica artística a la política, como una narrativa ya establecida. Para él lo interesante es precisamente la condición posautónoma del arte y su inserción en diferentes circuitos fuera del arte como institución, como los medios de comunicación, los espacios urbanos, las ciencias sociales, etc. Hay una serie de preguntas, me parece, que quedan abiertas en el argumento que hizo Canclini. Para empezar, la pregunta que tendría yo es si vivimos realmente en una sociedad sin una línea argumental o si esta solo es el efecto de una historia hegemónica que se vuelve invisible, ¿no? Una historia de incertidumbre y crisis permanente en la que nos ha tocado vivir. Y la otra pregunta es ¿por qué el arte no puede resolver en nuevas narrativas, no puede resultar en nuevas formas de hacer política? Que es un poco lo que vino a proponer Rancière con un argumento parecido pero diferente al que hacía Canclini. En un segundo lugar, a un nivel más crítico, esta postautonomía del arte puede verse en términos bastante negativos, simplemente como la inversión del arte contemporáneo en la sociedad del espectáculo. Se convierte en una mercancía más para el consumo masivo. Esto conecta con un tercer punto. En términos etnográficos, por decirlo así, los ejemplos utilizados por Canclini son artistas muy conocidos, como Santiago Sierra o como Gabriel Orozco, muy bien ubicados en el mundo del arte internacional, que es un mundo que existe y está creciendo a pesar de teorías de la postautonomía. Y este mundo del arte internacional continúa siendo un ámbito, una institución autónoma. De hecho, una institución autónoma que nunca ha sido tan poderosa como en los últimos 20 años. Y la presión para que los artistas se profesionalicen, se vuelvan profesionales del arte, nunca ha sido tan fuerte como en las últimas décadas, me parece. Este mundo del arte internacional, paradójicamente, convive de una forma ambigua y bastante compleja con prácticas y espacios siempre crecientes, periféricos, quizá posautónomos. Podríamos igual, algunos autores, por ejemplo en la India, los han identificado como estos terceros espacios, que no responden necesariamente ni a las lógicas del mercado ni del sector público. Sin embargo, creo que sería importante no reducir la idea de estos terceros espacios a la idea de un tercer sector, en términos como una especie de ONGización, ¿no?, de la práctica del arte. En cuarto y último lugar, habría que pensar también en cuáles son las consecuencias de esta postautonomización para las ciencias sociales y en particular para la antropología, que es, según García Canclini, es uno de los campos sociales en los que se ha insertado el arte. Para volver a nuestro ejemplo, la Fundició tiene una posición ambivalente. Se sitúa entre los roles de artistas, educadores, investigadores y activistas. No quieren ser artistas plenamente profesionales, es decir, artistas de carrera que van de bienal en bienal, que exponen en galerías privadas, y se mantienen en este lugar un poco, si queréis llamarlo así, esta especie de tercer espacio. Para el proyecto SPY Espacio 1415, planean organizar una serie de recreaciones históricas performativas, porque si recordáis el tema del ciclo era la memoria histórica, y planean organizar una serie de recreaciones históricas performativas que tomarían la forma de juegos de rol. Cada partida del juego abordaría un evento histórico particular del vecindario. El primero se llamó Embajadores de Bellviche y lo hicieron en el pueblo español, que es una atracción turística muy bizarra que está cerca de la Fundación Miró. Recreó un hecho que se remonta a los orígenes del barrio, cuando la constructora del barrio de Bellviche premió a 40 vecinos con un viaje a diferentes puntos de España como embajadores o promotores de Bellviche, como una especie de utopía moderna. Para recrear este evento, la primera ronda consistía en una visita guiada en este Poble Español, que es una especie de reproducción de todos los pueblos de España en un sitio hecho durante la Exposición Universal de 1929. Es un lugar muy kitsch, pero bueno, es muy interesante también. Y pues ahí hicieron esta especie de recreación histórica de los años 60. En la siguiente ronda se llamó, del juego de rol, se llamó Boicot a las obras. Se basó en una manifestación que tuvo lugar en 1976, un año después de la muerte de Franco, contra la construcción de 33 nuevos edificios. Los vecinos se habían quejado de que la zona ya estaba superpoblada, carecían de servicios básicos como escuelas y centros médicos, y los manifestantes boicotearon la construcción
y de hecho al final lograron detenerla. Entonces lo que hicimos aquí fue de alguna forma recrear esta manifestación con vecinos del barrio, pero lo que era interesante también de este proyecto era un proyecto en el que había vecinos del barrio, había un grupo del barrio de juego de rol, es decir, un club de juego de rol que normalmente juegan a juegos de rol que yo no conozco, tipo, yo qué sé, Señor de los Anillos o cosas de estas, ¿no? Se integraron para diseñar estos juegos. Había historiadores locales también, bueno, había gente de diferentes colectivos integrada en este proyecto. La tercera ronda, que se llamó Perros Callejeros, hacía referencia al rodaje de una escena de una película que se llamaba Perros Callejeros, que no sé si la conocéis. Es una película de policías y ladrones de 1977. En este periodo, en los años 70, era un periodo de crisis económica, de desempleo, el barrio adquirió muy mala reputación asociada a la delincuencia, tráfico de drogas, las pandillas juveniles, y recrearon de alguna forma esta película. La última partida se llamó Beibiche 2065. Fue un ensayo de historia proyectiva, una especie de especulación sobre la situación del barrio en su centenario, que será en el año 2065. La fundación imaginó un futuro en el que Beibiche se había convertido en un objeto de patrimonio histórico y una atracción turística, ¿no? Que es algo ahora mismo difícil de imaginar. Participé en las reuniones de redacción de guiones de esta ronda, junto a miembros de la fundación y también junto con un guionista de cómics del barrio. Y recuerdo bastante vívidamente que propuse la posibilidad de un futuro optimista, contrario al tópico dominante de ciencia ficción que nos domina, que es el apocalipsis, ¿no? Que, digamos, es el fin del mundo inminente. Mi argumento fue que la imagen dominante del futuro que tenemos es en realidad solo una proyección del presente y que es muy probable que el futuro sea muy diferente de lo que esperamos que sea. Pero mis interlocutores derrotaron mi optimismo completamente, tenían fuertes argumentos científicos, sociales, sobre bueno, el hecho de que el capitalismo pues, va a continuar y va a ser siempre peor. Entonces fue cuando descubrí, de hecho, que el escritor de cómics era un licenciado en sociología que, pues usando a Pierre Bourdieu, me demostró que lo que yo decía pues no tenía sentido, ¿no? Todas estas entrevistas y bueno, todos los procesos de producción de este juego fueron documentadas en cortometrajes que podéis encontrar online si vais a la página web de la Fundación. Estos cortometrajes no muestran solo el juego, sino también su preparación y su documentación, incluyendo entrevistas con los testigos de los hechos históricos reales y con historiadores. El juego se diseña en colaboración con diferentes individuos y colectivos, como os decía, desde el Club de Juegos de Rol del Barrio, el Centro de Estudios, un grupo de teatro local, la Asociación de Vecinos y personas singulares pues, que estaban por allí, ¿no? Como yo, ¿no? En este sentido, no se trataba simplemente de un juego, sino de un proceso de investigación activo que a través de acciones aparentemente lúdicas, como la recreación histórica de una película de ladrones de los años 80 o una película de ciencia ficción, abrieron cierres interrogantes sobre el barrio. Según los integrantes de la Fundación, proponemos y provocamos cosas diferentes a lo que acaba pasando, pero la gente del vecindario valora el hecho que ahora están sucediendo cosas que no estaban sucediendo, es decir, que en las recreaciones pasan cosas que no habían pasado en el evento, digamos, que se recrea, o cuestiones que no se discutían antes o que se habían dejado de discutir. En estos términos podemos decir, me parece, que la Fundación vive una especie de espacio intersticial, ¿no?, entre el arte y otras formas de práctica, como la educación, la investigación, los servicios sociales, el activismo político. Muchas veces las instituciones artísticas no saben cómo clasificar su trabajo. Las instituciones educativas con las que trabajan a veces pues, no los consideran educadores tampoco. Los profesores universitarios, como mi colega, no los consideran investigadores, sino aficionados. Pero claro, esto nos lleva a plantear un poco cuál es el problema del aficionado, ¿no? La acusación de amateurismo no es una acusación nueva en el arte moderno y en el arte contemporáneo. De hecho, el arte contemporáneo abraza, diría yo, el amateurismo. Los artistas con formación académica del siglo XIX tenían un conjunto de habilidades muy especializado y sofisticado, muy definido, basado en una noción humanista de la cultura y una experiencia técnica en los medios que utilizaban. Pero los artistas contemporáneos de hoy trabajan con diferentes medios sin ser necesariamente expertos
estos medios y, de hecho, muchas veces sin pretender necesariamente tener el control de los medios que utilizan. De la misma manera, muchos artistas trabajan con personas en proyectos participativos, en sitios específicos, sin pretender tener habilidades específicas, ya sea como científicos sociales o como trabajadores sociales, sino simplemente trabajando desde su propia experiencia como ellos mismos, como seres sociales, ¿no? Este cambio de experto académico a aficionado que ha sufrido el arte en el último siglo es el resultado de diferentes formas de antiarte que han surgido desde principios del siglo XX, pues, sobre las cuales no voy a poder hablar, desde Duchamp y el dadaísmo hasta pues, las actuales formas de arte participativo. Lo que se propone, en realidad, es cambiar el papel del artista de papel de productor experto con una técnica particular a un aficionado no calificado que encuentra objetos, que encuentra imágenes, que encuentra técnicas, que encuentra personas. Mi argumento sería que también se da en las prácticas participativas, en las cuales los artistas pues, no tienen calificaciones profesionales, sino que en su relación con las comunidades están abiertos al azar, al igual que los surrealistas pues, estaban abiertos al azar cuando encontraban pues, sus objetos, ¿no? Describir al artista contemporáneo como un hábil trabajador social que gestiona personas no sería solo limitante, sino también engañoso, ¿no? Esto se debe precisamente a que los proyectos artísticos participativos parten a menudo de la posición contraria. Rechazar la distinción entre artista y público, conocimiento especializado y formas cotidianas de hacer, trabajo y juego. Este trabajo con el azar, por supuesto, supone muchos riesgos, pero también puede generar resultados interesantes. En sus recreaciones históricas, la fundición reúne a diferentes actores, como he explicado antes, y los historiadores, por ejemplo, con los que hablé, nunca me pareció que se sintieran amenazados por el proceso. Por el contrario, entendieron que estos procesos les darían acceso a narrativas orales de la historia local a las que no hubieran llegado de otra manera. Este es un punto bastante obvio para los antropólogos, que todos somos expertos en nuestra propia historia, en nuestra propia cultura, pero a pesar de ser obvio, siempre está bien recordarlo de alguna forma. Por otro lado, la forma que adopta esta creación colectiva puede objetivarse o no en términos reconocibles para los estudiosos. Los archivos pueden quedar abiertos, las películas o las representaciones quizá no analizan los datos de la forma en que lo haría un antropólogo o un historiador. En el proyecto artístico y curatorial, la forma de conocimiento, de hecho, es más importante que el conocimiento en sí mismo. Pero aún así se constituyen datos y archivos que luego pueden ser utilizados por especialistas. Mi impresión, hablando con los historiadores que participaron en estos juegos, es que bueno, participaban voluntariamente en el juego y sabían lo que estaban jugando, de alguna forma, ¿no? De forma un poco diferente a mi colega catedrático que lo que quería, digamos, no era jugar, ¿no? O no quería entrar en el juego del arte. Entonces, me gustaría, claro, yo igual he intentado meter demasiadas cosas en esta presentación, pero la verdad es que he intentado aprovecharla para conectar cosas sobre las cuales he investigado y que estaban un poco desconectadas, ¿no? Y por eso voy a intentar conectar este primer caso con un segundo ejemplo, que aparentemente es muy diferente. Este ejemplo tiene que ver con Documenta, que como seguramente sabéis, es la más prestigiosa de las bienales de arte contemporáneo. Y en la Documenta 14, en 2017, fue parcialmente deslocalizada desde su sitio permanente, la ciudad alemana de Kassel, a Atenas, en Grecia. Entonces, este es otro caso de deslocalización. Es un caso de deslocalización mucho más grande que las pequeñas deslocalizaciones que hizo la Fundación Miró. La relación entre Kassel y Atenas se presentó como una relación, esto es el Museo Fredericianum, donde se hace normalmente la Documenta, y esto es, por supuesto, como veis, la Acrópolis de Atenas. Se presentó como una relación de anfitrión e invitado, en la que Documenta deseaba, literalmente, el proyecto se llamaba Aprender de Atenas, Learning from Athens. Al mismo tiempo que Documenta ofrecía digamos, una generosa donación a la ciudad porque le permitía hacer parte de esta bienal que, como os digo, es la bienal de arte más importante del mundo.
Pero muchas voces locales cuestionaron a Learning from Athens, este proyecto, a la Documenta, como un proyecto colonialista que de alguna manera intentaba compensar con la cultura el daño que se había infligido a Grecia a través de los programas de ajuste estructural de la Unión Europea, tras la crisis de deuda soberana en los años anteriores. Supongo que sabéis que la deuda soberana en Europa a principios de los años 10, pues una de las víctimas de esta crisis de deuda principal fue Atenas, que tuvo que ser rescatada por la Unión Europea, liderada desde el punto de vista griego, igual es verdad, en gran parte por Alemania, que le impuso unas condiciones draconianas que, bueno, que en realidad perpetuaron esta crisis por muchos años y todavía en el 2017 continuaba. Y la visión que había en Grecia de la Unión Europea y de Alemania en particular era muy negativa. Y esto se reflejó en la recepción que tuvo Documenta, que fue una recepción muy negativa, en realidad. Además, se dijo, la organización de Documenta no colaboró con la comunidad artística local, sino que en su mayoría importó proyectos de arte internacional que se relacionaban con Atenas de manera muy superficial, a menudo recurriendo a los temas habituales en torno a Atenas y Grecia, desde la civilización antigua, ¿no? La Acrópolis que veis aquí, hasta la ya mencionada crisis económica y la insurgencia anarquista, ¿no? Que son como de alguna forma los tópicos modernos de los que se habla cuando se habla de Atenas, ¿no? Las Atenas dicen, ostras, los anarquistas, ¿no? Ve con cuidado, ¿no? Y entonces, pues claro, esto a los artistas internacionales pues, les encanta, ¿no? Uno de los artistas invitados a Atenas y Kassel para Documenta fue el artista catalán Roger Bernat, que es un artista que viene del ámbito del teatro y él trabaja con teatro participativo. No tendré tiempo de hablar mucho de la obra de Roger Bernat, pero os voy a hablar un poco de la obra que hizo en Documenta. Entonces, él venía del teatro participativo y su trabajo pues, tiene mucha repercusión en los últimos años. Él tiene una visión crítica del teatro participativo, ¿no? Él no hace un teatro participativo en el cual, de alguna forma, él como artista se diluye en la multitud, sino que tiene una visión de la participación muy dirigista, ¿no? Es decir, él siempre es el director, y siempre hay un guión, siempre hay una obra que representar, pero lo que pasa es que a Bernat lo que le interesa precisamente es cuando la gente que participa en esta representación se sale del guión. Le interesan las vacilaciones, los recelos, las interpretaciones, los fracasos, las rebeliones, ¿no? El acercamiento de alguna forma tentativo del público que improvisa, haciendo que cada actuación de alguna forma sea un evento particular, ¿no? A partir de una serie de proyectos que había hecho Bernat, fue invitado a Documenta y Bernat presentó un proyecto que se llamaba The Place of the Thing, el lugar de la cosa. Entonces, yo creo que para empezar este proyecto, el primer problema que tenía este proyecto es que podemos decir que efectivamente estaba fuera de lugar. Puesto que Bernat en realidad no es un artista plástico, no es un artista conceptual, sino que viene del ámbito del teatro, ¿no? Y aquí, de alguna forma, lo que hacía Bernat era jugar un poco al rol del artista plástico, ¿no? Y para hacerlo, pues, imaginó un proyecto. Él encargó una reproducción de lo que se llama la piedra del juramento del Ágora de Atenas, ¿no? Que es un vestigio arqueológico, que veis una foto, es una piedra que está en el Ágora de Atenas, es una piedra del siglo IV a.C., sobre la cual los magistrados hacían juramentos, ¿no? Entonces, el proyecto de Bernat, ya veis, hace una referencia al pasado clásico, ¿no? Uno de los tópicos sobre Atenas, ¿no? El proyecto de Bernat era llevar esta reproducción de la piedra hasta Kassel, ¿no? Entonces, se trataba de hacer una reproducción de la piedra del juramento y llevarla desde Atenas hasta Kassel, donde se mostraría en los restos de un lugar que hay en Kassel, que es la antigua Thingplatz, en Landau. Thingplatz era el lugar donde los antiguos alemanes de la época de los griegos, ¿no? Los bárbaros, ¿no? Por decirlo así, se reunían, dice la etnografía romana de la época, solían reunirse y celebraban consejos y celebraciones alrededor de esta piedra. Por lo general, era un claro del bosque marcado por un anillo de piedras, y el proyecto del juego
el proyecto de alguna forma juega con el significado de la palabra ding, ¿no? Cosa, thing, como asamblea y reunión, como intercambio social, ¿no? Es un concepto que es muy conocido, especialmente en el siglo XX, pues filósofos como Heidegger han hablado de la idea del ding, ¿no? O Bruno Latour, siguiendo a Heidegger, y como veis, pues el trabajo de Barnard es un trabajo pues muy culto, muy conceptual, y también muy cercano a la antropología, ¿no? Son temas que los antropólogos también hablamos, ¿no? Y autores sobre los cuales también hablamos, ¿no? Lo que interesaba a Barnard también es que en el pasado reciente, en la época nazista, el Thinkplatz de los antiguos teutones, ¿no? De los antiguos bárbaros, se había recreado, y el Thinkplatz era la designación durante la época nazi del lugar donde se representaba el teatro al aire libre, ¿no? Aquí tienes una foto de uno de estos lugares que hacían lo que se llamaba un Thinkspiel, no sé cómo se pronuncia en alemán, una cosa parecida que vendría a ser una especie de representación colectiva que Barnard llama una especie de, dice que era un teatro participativo tóxico, ¿no? En el cual pues, el público estaba integrado en esta representación política nazi, ¿no? Entonces hay toda esta reflexión sobre la antigua Grecia, su recreación en el periodo nazi, etc. La idea de Barnard era que la piedra no se transportaría simplemente de Atenas a Kassel, sino que tenía que pasar de mano en mano, tenía que entregarse a diferentes colectivos que teatralizaran este objeto, que lo convirtieran en un evento. Pero muy temprano, entonces se hizo una reproducción de la piedra, una reproducción en cartón piedra, una reproducción como muy falsa, como muy amateur, como muy poco profesional, ¿no? Entonces esta estética un poco del juego. Pero muy temprano en el proceso, uno de los colectivos, que era un colectivo LGTBI de refugiados sirios en Grecia, decidió robar la piedra. Entonces, se les había comisionado transportarla y ellos lo que hicieron fue robarla. Y hicieron un comunicado en la prensa y hicieron un vídeo también bastante divertido en el que se quejaban fundamentalmente de la explotación de los refugiados por parte de Documenta. Es decir, que ellos no querían ser, digamos, solo participantes en una representación en la cual no tienen ni voz ni voto, sino que querían ser interpelados, ¿no? Y una de las cosas que decían es que se supone que vuestra piedra nos da voz para explicar nuestras historias, pero dijeron, pero las piedras no hablan. En cambio, nosotros sí que hablamos. ¿Por qué no nos preguntáis en vez de hacernos hacer teatro participativo? La reacción del artista, la reacción de Barnard fue complicada. Publicó una respuesta a esta acción diciendo que eso era precisamente lo que quería lograr, que cada uno de los individuos y colectivos tenían que crear su propia idea, su apropiación de la cosa, pero por otro lado también dijo que el colectivo no había entendido lo que se le pedía, porque esto en realidad no era una obra de arte, ellos no habían robado nada, esto era solo una pieza de escenografía, entonces no habían entendido lo que se tenía que hacer, bueno, etc. Incluso si los argumentos de Barnard pueden ser intelectualmente pues, válidos, el tono de desafío en el cual escribió este manifiesto de alguna forma y la condescendencia también, ¿no? Es decir, bueno, es que realmente esta gente no entiende el arte, en gran medida socavaba su argumento. Se colocaba precisamente en el lugar en el que el colectivo lo quería colocar, que era el lugar del artista engreído, quejándose con sus asistentes porque habían traicionado su confianza, porque habían robado no solo la piedra, sino que habían robado el proyecto. Y de hecho el mismo Barnard pues, acabó por reconocer que de alguna forma este proyecto había fracasado, había quedado inconcluso, inconcluido. Como he dicho antes, estos dos proyectos deslocalizados pues, son radicalmente diferentes. En el primer caso, en el caso de la fundición, el proyecto deslocalizado tenía un largo recorrido en el barrio. Los miembros del proyecto conectaron con diversos colectivos, con individuos del barrio, hicieron investigación, consiguieron implicar a mucha gente de fuera del mundo del arte que se apropió del proyecto. Lo que quizá no está tan claro es el éxito o la repercusión artística del proyecto fuera del barrio. En el caso de Barnard es radicalmente diferente. Barnard es un artista individual con un proyecto artístico claro, una visión crítica del teatro participativo,
Esta visión crítica le ha permitido transitar conceptualmente por diferentes espacios, como el arte conceptual, ser invitado a Documenta, pero en este contexto Barnat parecía estar un poco fuera de lugar, en el sentido de que no consigue realmente trasladar su práctica teatral. Sobre todo está fuera de lugar, creo, porque no ha hecho el trabajo previo, de alguna forma, la negociación con los colectivos que había hecho la fundición, ¿no? En otros términos, no ha hecho trabajo de campo. Los dos son amateurs en este trabajo de la etnografía, pero Barnat lo deja claramente más de lado que la fundición. Esto se debe, sin duda, a su aproximación conceptual, muy crítica e irónica, con los procesos participativos y la posibilidad de situar el arte. De alguna forma, la fundición se toma más en serio la promesa utópica de disolver el arte en la vida cotidiana, hacer que sea otra cosa, mientras que Barnat se sitúa siempre nítidamente dentro de la autonomía del arte y ve la participación desde una distancia irónica. Pero claro, esta ironía se puede volver muy fácilmente contra el artista si se involucra en procesos participativos. Entonces, a partir de estos proyectos, pues creo que está claro que hay proyectos que, a pesar de ser pues, juguetones y amateurs, se toman más en serio el sitio y pueden resultar más relevantes en términos de investigación social y de activismo vecinal, mientras que otros, pues no. Sin embargo, el objetivo de esta presentación no es solo afirmar que al final hay desorganizaciones buenas y hay desorganizaciones malas. Lo que me interesa más es entender cómo estos casos nos pueden ayudar a pensar en lugar de la antropología. Y ahora, Anne, te pregunto si, no sé, me parece que no voy muy bien de tiempo o que me quedan algunas páginas todavía. Sí, sigue, tú sigue, ¿Puedo seguir? Pasa nada. Bueno, de acuerdo. Entonces, para pensar en la antropología, os quiero explicar cómo he llegado yo a estos proyectos, ¿no? En el primer caso, en la fundición, pues bueno, esto es simplemente la parte de mi trabajo de campo. Yo he estado haciendo trabajo de campo con arte contemporáneo en Barcelona durante años y bueno, soy buen amigo del curador que organizó los proyectos deslocalizados, participé en el proyecto de juego de rol de Belviche, los visité, los entrevisté varias veces, después del proyecto continué encontrándome con varios de sus miembros en diferentes situaciones, sea artísticas que políticas a veces también. En otros términos, pues hacen parte de mi campo, ¿no? El caso de Barnat es diferente. No hice trabajo de campo sobre su proyecto en Atenas, pero llegué a este proyecto a través de un proyecto de antropología del arte en Atenas, que se llama Learning from Documenta. En reacción al proyecto Learning from Athens de Documenta, se constituyó este proyecto Learning from Documenta, que ha sido probablemente, diría yo, uno de los intentos más ambiciosos de desarrollar una etnografía del arte contemporáneo que yo conozca. Se propuso como un espejo de Learning from Athens, haciendo etnografía en muchos de sus múltiples proyectos. Pero la relación entre los proyectos de arte y su imagen especular tomó diferentes formas. Algunos de los investigadores trabajaron muy de cerca con los artistas, otros trabajaron desde una distancia de alguna manera conflictiva. Digamos desde la lejanía, como tomando fotos, siguiendo, pero el equipo de Documenta los echaba, hubo varias situaciones de conflicto. Por otro lado, las etnografías también tomaron diferentes formas, desde etnografías más convencionales, escritas, hasta antropologías visuales, es decir, con vídeo, talleres de caminatas, talleres de mapeos, que en muchos sentidos imitan las formas de trabajo de los mismos artistas. Al mismo tiempo que los antropólogos hacían etnografías sobre artistas, los artistas también hacían etnografía muchas veces, también hacían películas y caminatas, talleres de mapeo, y entonces nos situamos en una especie de proceso de apropiación mutua que a veces era difícil de desenredar y por eso me pareció muy interesante. Yo fui invitado a formar parte por así decirlo, del comité científico de Learning from Documenta y desde el principio me sorprendió un poco ver que el proyecto tiene una visión muy crítica de Learning from Athens, es decir, que tiene una visión muy crítica de Documenta. Muy acorde también con las lecturas críticas locales. Bueno, de hecho, los antropólogos de Learning from Documenta eran antropólogos de Atenas, antropólogos griegos. Y también decían esta cosa de que el proyecto era un proyecto de Documenta, era un proyecto colonialista. Bueno, yo lo que pensaba es que a pesar de que es posible que fuese así, mi argumento era, en el comité científico, era que era muy difícil hacer trabajo de campo sobre un objeto
sobre el cual tenemos una visión tan crítica y tan negativa, ¿no? Si realmente queremos hacer la etnografía, aprender de Documenta, nuestra aproximación tendría que ser desde un principio un poco más libre de prejuicio. Es decir, las críticas pueden llegar, es decir, podemos confirmar que efectivamente después, igual, ¿no? Como este proyecto de Roger Barnat, podemos ver que efectivamente pues, ha habido varios fallos, pero no tenemos que partir del principio que esto va a ser algo, digamos, que vemos negativamente, que vemos como un proyecto necesariamente colonialista. Esto es algo que igual podemos decirlo a posteriori. Esto es particularmente cierto en proyectos que son inevitablemente colaborativos como este, ¿no? Es decir, no se puede hacer trabajo de campo sobre Documenta sin contar con la participación de Documenta. Si tomamos una distancia irónica, ¿no? Una distancia crítica, nuestra colaboración nunca va a funcionar. Este proyecto, de hecho, es un caso bastante claro de lo que George Marcus, que por cierto también estaba en el comité científico, llamó hace algunos años el parasite. El término inglés, parasite, funciona mejor en inglés que en español, ¿no? Porque, bueno, parasite quiere decir tanto parásito, es decir, una entidad que vive a expensas de otra, y parasitio, en términos de Marcus, un espacio de exceso, un sitio de alternancia en el cual cualquier cosa, o al menos algo diferente, puede suceder. Estos espacios facilitan formas poco convencionales de relacionarse con lo que Marcus llama personas moderadamente empoderadas, que son profundamente cómplices e implicadas en poderosos poderes institucionales. De lo que está hablando Marcus es cómo haces trabajo de campo con gente que tiene más poder del que tú tienes, ¿no? Pues de alguna forma creando un espacio, si lo quieres decir así, un tercer espacio, no sé si estoy agotando ese concepto, en el cual podamos de alguna forma colaborar, porque nosotros como antropólogos no nos podemos imponer sobre estas personas, ni sobre estos proyectos, ni sobre estas instituciones. Entonces, la idea de Parasite fue movilizada por Marcus para hablar de las situaciones etnográficas contemporáneas en las cuales el campo deja de ser el objeto colonizado bajo el control del etnógrafo, si es que alguna vez lo fue, para convertirse en una realidad móvil y múltiple, un lugar fuera del control etnográfico en la que los objetos de estudio ya no son el otro pasivo, de nuevo, si es que ese otro existió alguna vez, sino sujetos activos con discursos articulados que muchas veces comparten nuestro mismo lenguaje, nuestros mismos referentes y que también muchas veces, de hecho, tienen más legitimidad y poder que los propios etnógrafos. En esta situación, el antropólogo no puede más que colaborar con los otros sujetos que producen conocimiento en el campo, que pasa así de ser un lugar de encuentro con el otro a un proyecto colaborativo en el que el antropólogo es solo uno más. La naturaleza de esta colaboración, de todas formas, siempre es ambigua. No siempre el proyecto colaborativo es una mesa redonda donde cada uno aporta una cosa y todos salen beneficiados. Por el contrario, puede haber competición, conflictos, malentendidos, acusaciones de robo y de parasitismo. Por supuesto, las dos traducciones de parasite están relacionadas. Parasitio como lugar de reunión, al margen, tercer espacio, por decirlo así, y parásito en la idea de aprovecharse del otro a partir de la aparente disimulación y de la aparente debilidad. Puesto que el parásito no es un depredador, no es un animal que se impone y se come a su presa, sino solo un bichito que disimuladamente le está chupando la sangre. De la misma forma que podríamos decir que el Learning from Documenta es un proyecto colaborativo, podríamos decir que es un proyecto parasitario. Como he dicho, en algunos casos de estudio la colaboración fue franca y abierta, mientras que en otros la relación fue más clandestina, robando imágenes, por decirlo así, sin ser vistos. El proyecto, pues, se sitúa en una zona ambigua, del aprendiendo al apropiándose de Documenta. Pero claro, esta situación no deja de ser, de nuevo, un espejo del proyecto que estaba investigando. Learning from Athens, al que se ha acusado de apropiarse de Atenas bajo la excusa de aprender de ella. La ambigüedad del parasite es evidente también en mi propio trabajo. Como he comentado, mi trabajo con la Fundició fue colaborativo, consensual. Sin embargo, cuando llegué a escribir un artículo sobre sus proyectos, surgieron claras desavenencias, puesto que mi visión sobre su trabajo, a pesar de ser siempre muy positiva, difería de la suya, en particular porque yo defendía la ingenuidad de su perspectiva. Con esto quiero decir que ellos decidían hacer un acto de lo que los antropólogos llamamos en inglés suspension of disbelief, es decir, intentar no partir de nuestros propios prejuicios y sumergirnos en la etnografía.
A mi parecer, su trabajo participativo situado partiría de esta misma suspensión de los prejuicios, como si realmente fuera posible hacer trabajo participativo, como si realmente fuera posible hacer una intervención, como si realmente fuera posible cambiar el mundo. Todo esto se puede decir, es muy ingenuo, pero esta ingenuidad es metodológica. En vez de empezar por la crítica, la dejamos para después, luego ya veremos qué pasa, ya veremos cuál es el resultado y allí ya lo analizaremos, haremos nuestra disección. Esta metodología ingenua puede parecer poco profesional, de aficionados, por así decirlo, si creemos que la marca de la profesionalidad en los intelectuales es precisamente la actitud crítica, distanciada, cargada de argumentos teóricos. No tengo tiempo para hablar de este debate, solo voy a decir que mi aproximación parte precisamente de lo que irónicamente se ha llamado la crítica de la crítica. Lo que, digamos, el debate que hubo hace algunas décadas entre Bourdieu, o la gente del lado de Bourdieu, y Latour, partiendo de una ingenuidad metodológica que en realidad no tiene nada de espontáneamente ingenuo, sino que es totalmente motivada. Esta misma posición ingenua fue la que intenté defender en el Comité Científico de Documenta, en Atenas, pero claro, tampoco fue muy bien recibida, precisamente con el argumento profesional de que nuestro trabajo como antropólogos es ser críticos. Lo que por otro lado yo no estaba cuestionando en términos absolutos, pero sí lo estaba cuestionando en términos relativos, es decir, en términos del proceso de trabajo, argumentando que la crítica no es un punto de partida, sino un punto de llegada. Esto no quiere decir tampoco que no esté realmente impresionado con los resultados etnográficos de Learning from Documenta, que son de una riqueza y una variedad excepcional, como podréis ver cuando sea publicado en los próximos meses. Me gustaría concluir con un apunte particular sobre la articulación y la desarticulación de estos proyectos localizados y deslocalizados, de estos proyectos participativos, de estos parasitios. Hay una idea que creo que es muy importante en todas estas situaciones y es que se trata de procesos. Procesos participativos, como se dice. La idea de proceso es importante porque define la práctica en términos de una temporalidad indeterminada, una temporalidad no objetificada. Esta indeterminación es precisamente lo que facilita la circulación, el intercambio, la no definición, el juego, el amateurismo. Pero llega un momento en el que el juego se termina, en el que el proceso se acaba y se vuelve un objeto. ¿Qué tipo de objeto? Pues una obra de arte, un artículo científico de antropología, una presentación como la que estoy haciendo ahora. Entonces salimos del proceso y entramos en el objeto. Salimos del juego y aparentemente cada cual vuelve a su lugar. Los artistas vuelven a ser artistas, los antropólogos volvemos a ser antropólogos, etc. Es ahí también donde se hacen evidentes los conflictos, las diferencias que antes habían permanecido solo latentes. Había empezado por preguntarme ¿cómo puede ser una antropología que intente ser algo diferente, algo más que la antropología? ¿Qué sucedería si desaprendiésemos la antropología y empezásemos por otro lugar? Las respuestas que hemos encontrado hasta ahora tienen que ver con abrir nuestra noción del campo, del lugar donde se hace trabajo de campo, que se vuelve un parasitio, algo más que un lugar, un proceso colaborativo. Pero quizá no es suficiente con abrir el trabajo de campo si continuamos cerrando nuestra investigación en objetos autónomos, como los objetos académicos que producimos, que cierran los procesos y que nos objetifican en oposición y en separación de los otros participantes, de nuevo, como profesionales. La cuestión que es más difícil de responder es cómo podríamos dejar todos estos procesos abiertos sin concluir. ¿Cómo podríamos continuar a jugar el juego de la participación indefinidamente e incluso si, de hecho, es lo que queremos hacer? Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Roger. Yo creo que pues justo nos das mucho que pensar y mucho que discutir contigo. Y justo sobre el concepto de tercer espacio, y no solamente como algo utópico, sino como algo bastante complejo, que tiene implicaciones metodológicas, tiene implicaciones teóricas, implicaciones éticas, toda una serie de cosas que creo que habrá mucho que decir. Bueno, si no hay más...